Estamos hablando del derecho de los ciudadanos del mundo a conocer en manos de quién estamos, de lo que nos ocultan y de a dónde pretenden conducirnos. Lo que nos pretende Estados Unidos es apoyar, y quienes le están favoreciendo no es otra cosa que la impunidad. No podemos ni debemos tolerarlo y no los haremos. Para la www.clustertv.net Radio, este documento transmedia con una lectura del juez Baltasar Garzón desde España y las últimas palabras de cierre de Julian Assange. Discurso hacia el mundo y a las diferentes burocracias estadounidenses. Y claramente dar estos discursos públicos provoca un efecto en las agencias de inteligencia de otros países, en el Reino Unido, en diferentes países que están pensando, bueno, ¿y si apoyamos a Wikileaks, se enfadará la administración de Trump? Luego sí que provoca un efecto negativo. Y más ampliamente lo provoca en los otros medios, si les permiten salirse con la suya. Por otro lado, también tiene un efecto positivo, y es que cualquiera puede ver lo que está ocurriendo y como resultado podemos hacer uso de más apoyos y fuerzas para existir. Un territorio, el de Ecuador, dentro de otro territorio, el Reino Unido. En un hogar que se ha convertido en su prisión. En este rincón de Londres, en la Embajada de Ecuador, se esconde el enemigo número 1 de Estados Unidos, Julian Assange. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Esta es una investigación de la Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. En la Cluster Radio, Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo? El futuro de la información está librando en estos tiempos una batalla trascendental. Internet se ha convertido en la sede del quinto poder, en el que se almacenan filtraciones, cables, documentos, archivos e informaciones encriptadas que circulan sin aparente control por la red. Julian Assange es actor muy principal en una partida decisiva de cuyo resultado dependen desde los secretos de los estados hasta la privacidad de las personas. Assange, entre la utopía de Internet como espacio de libertad y la distopía de Internet como espacio ocupado por el ojo vigilante del gran hermano. Esta es la www.clustertv.net para la radio. Plataforma informativa. ¿Cómo está usted, señor Assange? Estoy bien. Llevo aquí 5 años, pero creo que me estoy manteniendo muy bien. Eso digo porque 5 años aquí, eso debe ser muy duro. ¿Aguanta bien, resiste bien o está empezando a flaquear, señor Assange? Bueno, si nos fijamos en las publicaciones de este año, Wikileaks sigue avanzando. Estamos contratando a más empleados. Claro está que, como ya sabe, tuvimos una gran guerra el año pasado, pero por ahora seguimos progresando. Tengo la impresión de que esta batalla ha entrado en una nueva fase últimamente. Hoy mismo usted ha escrito una carta en el Washington Post en la cual sale al paso de lo que ha dicho Mike Pompeo, el director de la CIA, en su primera intervención, en la que ha dicho que usted ha pasado a ser
algo distinto de lo que era. Para el gobierno de los Estados Unidos es usted ahora un hombre que trabaja en una actividad hostil al régimen. Usted le ha contestado esa carta. ¿Podría explicarnos un poco el sentido de la contestación al señor Pompeo, director de la CIA? Bueno, el gobierno de Estados Unidos siempre ha hecho estas cosas. Desde principios de 2010 comenzó una investigación en Washington, D.C. con una orden judicial de Wikileaks, en la que había envueltas 120 personas, 24 horas al día, durante los 7 días de la semana, por unos 8 meses. Y después la investigación continuó y pasó del Departamento de Justicia al FBI y alrededor de otra docena de agencias del gobierno estadounidense, la NSA, la CIA, el Pentágono, prestaron apoyo de varias maneras. Ahora lo que de veras ha cambiado con la llegada del gobierno de Trump es que se quiere hablar de ello. Durante el gobierno de Obama hicieron de todo, enviando ilegalmente aviones con agentes del FBI y fiscales a Islandia, poniendo escuchas a la gente, sobornando a la gente, repartiendo citaciones y órdenes judiciales, deteniendo los emails de los periodistas, emails personales de Google, por ejemplo, de otros proveedores de servicios de Internet. En ese sentido, estamos muy acostumbrados a este proceso. Pero existe un gran cambio, y es que la administración de Trump quiere hacerlo público. Quieren decirlo públicamente y hacerlo público. Y desde mi punto de vista eso es genial, porque mediante un pronunciamiento público podemos involucrar y ganar apoyo con mucha mayor facilidad de lo que podríamos haberlo hecho bajo la administración de Obama. Hay que comprender que en el gobierno de Estados Unidos la presidencia es en gran medida una tapadera que esconde lo que realmente ocurre en el gobierno. El presidente es el portavoz de las facciones de mayor poder existentes en los Estados Unidos. Pero dichas facciones existen entre los gobiernos. Se llaman a sí mismos, ya sabe, el complejo industrial militar. Se llaman a sí mismos, incluso hasta hace muy poco, gobierno permanente. Los presidentes vienen y van. El gobierno permanente se queda. Pero como la presidencia es el arma de marketing principal para el gobierno permanente, tenemos un tipo de marketing diferente. Y este tipo de marketing quiere admitir el gran ataque que el gobierno permanente ha estado llevando a cabo sobre Wikileaks. Y eso es genial, porque ahora podemos emplear apoyos domésticos e internacionales para oponernos a lo que está haciendo la CIA. Pero ahora la CIA y el Departamento de Justicia, aunque en efecto lleva muchos años trabajando, ahora ya de una manera más o menos manifiesta niega que usted tenga que ver con los medios de comunicación, ya le niega su derecho al uso de la primera enmienda y ahora ya le trata como un traidor, digamos, ya como un enemigo del Estado. Eso a lo mejor siempre lo ha considerado así, pero ahora se verbaliza así. Eso es una buena noticia para... Esta es una retransmisión de la www.clustertv.net para la radio. Usted, señora Sáenz, no lo parece. Bueno, es una buena noticia que estén verbalizándolo. Ya lo estaban haciendo de todas maneras, bajo la superficie. Las suaves charlas de Obama estaban haciendo que la gente pensase que todo iba bien, pero nada iba bien. 26.000 bombas fueron lanzadas por el gobierno de los Estados Unidos en 2016 bajo la presidencia de Obama. Ahora, claro está, debido a la retórica que se está llevando en la administración de Trump, comienza a ser obvio y todo el mundo quiere hablar de ello. Pero eso es algo con lo que podemos lidiar. Ahora bien, ¿existe algo que sea nuevo y problemático? Sí, el jefe. La www.clustertv.net radio, en esta entrevista de Julian Assange en Londres, en su capital, a 72 horas de haber sido orientado por la policía inglesa a una cárcel formal, después de que el gobierno del Ecuador retirara su reconocimiento como asilado político en esta embajada en Londres. De la CIA, Michael Pompeo, declaró en su primer discurso la novedosa doctrina Pompeo. Y esta doctrina no solo tiene que ver con Wikileaks, es sobre Wikileaks y cualquier organización parecida. Y lo que dice es que los medios de investigación
son realmente agencias de inteligencia. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque existen ciertas similitudes entre los medios y las agencias de inteligencia, pero se aprovecha de estas similitudes para desmantelar. Dice explícitamente: toda libertad de expresión protegida por los medios que publican sobre la CIA. ¿Cómo hace eso? Afirma que Wikileaks es una agencia de inteligencia no estatal. ¿Qué quiere decir? No estatal. Eso significa que no es parte del Estado, como si fuera una organización comercial. Eso significa no estatal. A eso se refiere. ¿A qué se refiere con agencias de inteligencia? Bueno, Wikileaks trabaja con fuentes, protege las fuentes, verifica lo que descubre de las fuentes, analiza lo que descubre de las fuentes, publica un análisis y pruebas de las fuentes primarias al mundo e involucra a otros medios a hacer lo mismo. Ahora bien, aparte de este último paso, publicar, esto es lo que hacen las agencias de inteligencia, ¿de acuerdo? Pero es tan absurdo catalogar a Wikileaks como una agencia de inteligencia como lo es decir que la CIA es una organización de medios, debido a lo que ocurre al final. Al final, lo que las agencias de inteligencia recogen se usa a favor del Estado y se mantiene en secreto. Y lo que se recoge por los medios es publicado al público para informarnos a todos nosotros. Esa es la diferencia clave. En términos de fuentes y métodos, realmente se trata de algo parecido. También me parece bastante novedad que la Fiscalía General, aunque el Departamento de Justicia lleva mucho tiempo, haya verbalizado también el anuncio de que arrestarle a usted le parece una prioridad, lo cual parece querer decir que aunque seguramente el pensamiento estuviera también antes en marcha, ahora han anunciado, lo cual para un observador de fuera quiere más o menos decir que debe usted estar preparado para una ofensiva diplomática y jurídica seguramente renovada y más acentuada. ¿No es así? Esta es una transmisión de la www.clustertv.net para la www.cluster Radio. Un gusto saludarlos en este primer bloque informativo de esta interesante entrevista del periodista, investigador y creador de Wikileaks, Julian Assange, quien sin duda muestra un nuevo paradigma de lo que puede ser la comunicación en términos de ese reto inmenso que es informar, teniendo en cuenta que sacó a la luz pública documentos de el Estado clasificados que permiten entrever el nivel de corrupción en que los estados del mundo han socavado las democracias y las sociedades. Esta es la primera parte de este gran informe de la www.clustertv.net www.clustertv.net Radio. Bueno, yo creo que el problema es que, bajo la superficie muchas de estas cosas ya estaban ocurriendo. Es un discurso hacia el mundo y a las diferentes burocracias estadounidenses. Y claramente dar estos discursos públicos provoca un efecto en las agencias de inteligencia de otros países. En el Reino Unido, en diferentes países que están pensando, ¿y si apoyamos a Wikileaks, se enfadará la administración de Trump? Luego sí que provoca un efecto negativo. Y más ampliamente, lo provoca en los otros medios, si les permiten salirse con la suya. Por otro lado, también tiene un efecto positivo, y es que cualquiera puede ver lo que está ocurriendo y como resultado podemos hacer uso de más apoyos y fuerzas para existir. Lo más notable, tengo yo la impresión, es que de todas las cosas que Wikileaks ha ido desvelando en estos años, lo que desveló hace poco ha tocado, creo, un punto más sensible que los anteriores, cuando ha revelado las herramientas que está manejando la CIA para acceder a smartphones, teléfonos móviles, televisores, etcétera, en una operación de rastreo absolutamente extraordinaria que ha humillado, me parece a mí, a los servicios secretos, que creo que ha puesto al descubierto carencias de estructura y que además ha puesto al descubierto unas actuaciones que producen un poco de miedo. Tengo la impresión de que la naturaleza de estas revelaciones recientes ha contribuido también a elevar el nivel de la hostilidad y probablemente el nivel de la intención de acción inmediata.
Sí, bueno. El centro del complejo de seguridad de Estados Unidos, el Estado Profundo, tiene un núcleo de unas 100.000 personas. Al menos así lo describe el ex jefe de la CIA, Michael Hayden. Así que hay unas 100.000 personas. En realidad, son unos 6 millones de personas con acreditación de seguridad estadounidense. 1,8 millones con acreditaciones de seguridad secretas. Pero si nos fijamos en este núcleo de, digamos, 100.000, ¿quién detiene el mayor poder político en el complejo de seguridad de Estados Unidos? La CIA. Y este poder ha aumentado. Si volvemos al pasado, antes del 11 de septiembre, la Agencia de Seguridad Nacional, los espías electrónicos, tenían un presupuesto que era 1,5 veces mayor que el de la CIA. Ahora ocurre lo contrario. Ahora la CIA tiene un presupuesto que es 1,5 veces mayor que la Agencia de Seguridad Nacional. En otras palabras, durante el periodo posterior al 11 de septiembre, la CIA ha aumentado su poder político hasta el punto de que es capaz, en las peleas presupuestarias, de quedarse con más impuestos para ellos y decir menos impuestos para el resto. Esto demuestra su poder político. Y con ese financiamiento extra, ha creado su propia fuerza aérea. Tiene su propia fuerza aérea de drones. Y ahora también ha decidido, también está siendo capaz de crear su propia agencia de seguridad nacional dentro de su propia flota de piratas informáticos, virus y demás, que está funcionando fuera de Estados Unidos en un gran complejo en Alemania que se usa para dirigirse a Europa, África y Oriente Medio. Ahora bien, ha habido muy pocas publicaciones de documentos de la CIA. Documentos que no son archivos antiguos de hace 30 años. Es muy raro que un documento de la CIA sea publicado. Así, esta filtración que estamos publicando ahora, la de este año, Vault 7, no solo es la mayor publicación de inteligencia jamás realizada sobre materiales de la CIA, sino que es la mayor publicación de inteligencia de la historia. Luego la CIA, la agencia de inteligencia más grande del mundo, el centro del poder político dentro del servicio de inteligencia de Estados Unidos, ha sido humillada. Esta es la www.clustertv.net para la Cluster Radio. Un gusto saludarlo desde esta plataforma informativa. Totalmente humillada, debido a su incompetencia, su evidente muestra de incompetencia para desarrollar todos estos virus, para afectar a coches y teléfonos y para atacar a todo tipo de personas. Y están perdiendo el control de todo. Ahora bien, si pensamos en las relaciones que la CIA tiene con el Comité de Presupuestos en los Estados Unidos, y en especial con otras agencias de inteligencia del mundo, en las que hay trueques y comercios con ellos, ya sabe, hay una rivalidad de prestigio en estas reuniones de inteligencia. El respeto de la CIA ha disminuido de esta manera. Realmente hemos reducido el prestigio de esa agencia. Ahora lo que están intentando, mientras nosotros ganamos prestigio, ellos están preocupados acerca de las próximas publicaciones. Tan solo hemos publicado el 1% de todos los eventos hasta ahora. Están muy preocupados e intentan encontrar maneras de desviar la atención. Pero el ataque contra Wikileaks fue el primer discurso del nuevo director. Ese fue su primer discurso y no paró de hablar de nosotros. No habló de Corea del Norte, ni de China, ni de la amenaza del terrorismo, sino de la amenaza de que Wikileaks puede avergonzar a la CIA, y no solo Wikileaks, sino cualquier organización que publicara información sobre la CIA. Así como bien sabe, Michael Pompeo creó la doctrina Pompeo, que dice que toda organización de los medios, y de hecho cualquier organización que pueda filtrar información sobre la CIA, es ahora un servicio de inteligencia no estatal, así que ha de ser penalizado. Hubo otra declaración muy significativa, que fue cuando dijo: esto va a acabar ya.
Con esto se refería a Wikileaks y sus publicaciones, pero no dijo cómo iba a acabar. Obviamente suena amenazador cuando el jefe de la CIA, al cual Trump ha dado libertad total para asesinar a quien quiera. Esto es algo que hizo Trump, dio a la CIA el criterio para asesinar o secuestrar a quien quisiera. Y es una declaración bastante amenazadora contra nuestro equipo. Pero una expublicación de la CIA junto con la República y Liberation salió al siguiente día. Así que la primera predicción del nuevo jefe de la Agencia Central de Inteligencia sobre lo que ocurriría fue falsificada en 24 horas. Por eso creo que cuando dijo esto va a acabar ya, se refería a su reputación. En ese mismo sentido, el ex juez español Baltasar Garzón se generaba un comunicado a la prensa europea desde España donde titula Assange o la impunidad. La amenaza que venimos venir desde hace tiempo se ha hecho realidad, manifestó el juez Baltasar Garzón. Reino Unido, tras violentar durante estos años todas las normas del derecho internacional, ha cumplido con su función de brazo ejecutor después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, supeditado a los intereses de Estados Unidos, de Donald Trump, haya reiterado el asilo político a Julian Assange. Esta en palabras del juez Baltasar Garzón, en el que también puntualiza en unas imágenes que deberían ruborizar a cualquier democracia, el gobierno de Ecuador ha abierto la puerta de su embajada para permitir que la policía británica sacara de forma violenta al fundador de Wikileaks. Sigamos en esta interesante entrevista en Londres, la capital de Reino Unido, Inglaterra, de Julian Assange y la prensa mundial sobre cuál es su visión de la transformación de la comunicación contemporánea. Para la www.clustertv.net, www.clustertv.net radio. ¿Que solo han publicado el 1% de lo que tienen? Así es, solo hemos publicado el 1% de toda la información que guardamos de la CIA. ¿Van a publicar el 99% que falta? ¿Van a seguir publicándolo? Sí. Y ya lo hemos hecho. Desde esa declaración hemos tenido otras 2 o 3 publicaciones. Una cosa que nos llama muchísimo la atención es el servicio secreto de los Estados Unidos. La gran organización puede ser asaltada por Wikileaks. Me llama muchísimo la atención que no puede ser asaltada Wikileaks igualmente, y su organización y su estructura. ¿Están ustedes mejor organizados? ¿Son más listos? ¿Tienen alguna particular cualidad? ¿Por qué es tan atravesable esa especie de muro de seguridad de los grandes estados y no parece haber manera de atravesar los muros de seguridad de una organización como Wikileaks? Bueno, me gustaría creer que es porque todos nuestros empleados son genios, personas muy valientes, leales y precisas, y porque tengo un equipo muy bueno que se ha enfrentado a muchas batallas, con personas brillantes. Pero la verdadera respuesta es que la CIA es totalmente inútil. Es una organización extremadamente incompetente. Esta es la organización que dio lugar al final de la democracia iraní, Pinochet, la destrucción de Libia, el estado de Libia, el ascenso de ISIS en Libia, Al-Qaeda, el desastre sirio y la guerra de Irak. Esta es literalmente una de las organizaciones más inútiles del mundo. ¿Por qué? Porque es la organización secreta más grande, con el mayor presupuesto y la habilidad de tener impacto. Es la agencia de inteligencia más grande del mundo. Ahora bien, toda esa confidencialidad
Significa que la competencia no se ve. No se sabe qué personas son realmente competentes. Y la incompetencia siempre intenta ser tapada. La CIA lleva mucho en el juego. Y esto fue una queja que ya mostró Truman. El juego de crear problemas en el mundo para así poder solicitar un mayor presupuesto para arreglar dichos problemas. Como ve, es una organización extremadamente inútil. De manera similar, veamos otro ejemplo. Un claro combate cara a cara entre Wikileaks y la Agencia de Seguridad Nacional, apoyada por la CIA, el Departamento de Estado, el FBI, etc. ¿Por qué se combatía? La disputa era decidir si había que salvar a Edward Snowden o tenía que ir a la cárcel. El gobierno estadounidense en 2013 puso todos sus recursos para tratar de enviar a Edward Snowden a la cárcel cuando estaban en Hong Kong. Wikileaks puso todos sus recursos, una organización pequeña, no somos muchos, para entrar en Hong Kong, entender su dinámica política, la dinámica legal de Hong Kong, y así sacarle de Hong Kong a un sitio donde estuviera a salvo. Y lo conseguimos. Es totalmente inexplicable que Wikileaks pudiera hacer eso. Y este fuerte complejo, formado por 100.000 personas e incluso apoyado por el Reino Unido, entre otros, junto con toda esta vigilancia que hay a mi alrededor, no consiguiera ganar. No se debe a las capacidades de Wikileaks ni nada de eso. Es porque estas organizaciones son sumamente incompetentes. Esta es la www.clustertv.net en la radio, transmitiendo esta interesante entrevista de Julian Assange a los medios europeos desde Londres, la capital de Inglaterra, en el Reino Unido. www.clustertv.net, la radio. Observando y tratando de entender y teniendo percepciones muy confusas. Usted sabe, señor Assange, que para algunos es un héroe, para otros es un traidor. Es un personaje difícil de definir, cuyo papel todo el mundo también trata de analizar, y hay opiniones muy confundidas respecto, por ejemplo, a las últimas elecciones. Un día Donald Trump dice: yo amo a Wikileaks. Ahora vemos que ya no le ama nada, ni a Wikileaks ni a usted. Pero también se ha estado diciendo que usted jugó en favor de la candidatura de Trump, filtrando documentación que perjudicaba a los demócratas y colaborando con Rusia, directa o indirectamente. Yo quisiera preguntarle directamente, ¿eso es así o no? ¿Ha jugado usted un papel en esta campaña electoral que pueda ser significativo? ¿Ha utilizado esas herramientas que se le acusan de haber utilizado? ¿Ha sido también utilizado Wikileaks y usted mismo por otros, por la administración aquí, por el Partido Republicano, por el Servicio Secreto Ruso, los hackers rusos, etcétera? ¿Me podría decir qué ha pasado sinceramente ahí? ¿Sabe usted? Está en el centro de ese gran debate en el mundo con este tema. Nosotros nos comprometemos con nuestras fuentes. Si recibimos cualquier información de importancia diplomática, política, ética o histórica que no se haya publicado antes, pueden darse ciertas amenazas, como una acusación contra el empleado o la persona que nos da la información. Pero nosotros lo publicamos. Lo publicamos. Eso lo garantizamos siempre. Y por ello, las fuentes se dirigen a nosotros y confían en nosotros. Así es la manera en la que entendemos las cosas. Ahora bien, ha habido muchos rumores falsos por parte del Partido Democrático, diciendo que Wikileaks está involucrado en una conspiración junto con Rusia, etc. Esto es totalmente falso, totalmente falso. De hecho, ni siquiera la inteligencia de los Estados Unidos afirma eso. Barack Obama dijo: no existe evidencia de que haya una conexión entre Wikileaks y los rusos. James Clapper, el director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, dijo lo mismo.
James Comey, director del FBI, dijo lo mismo apenas hace un mes. Así que cuando oigan historias acerca de una conexión entre Wikileaks y Rusia, sepan que es falso. Ni siquiera nuestros mayores críticos dentro de la inteligencia de Estados Unidos afirman esto. Esto es algo que dicen personajes particulares de los medios o de los partidos democráticos. ¿Por qué? Muy sencillo. Perdieron las elecciones contra Donald Trump, quien tuvo un índice de aprobación muy bajo. Ahora bien, ¿cómo perdieron esas elecciones? Pues bien, tuvieron una campaña muy mala y un candidato muy malo, y habían cambiado la dinámica de la sociedad americana de no respetar a la clase obrera, a pesar del hecho de que eran un partido democrático. Como resultado, perdieron. En lugar de aceptar su culpa por la derrota, que es lo que normalmente ocurre tras unas elecciones, intentaron quitarse la culpa. ¿Por qué? Porque el proceso normal sería una purga en el Partido Democrático. Todas aquellas personas responsables de la derrota serían eliminadas. Y en vez de esto, se agarraron desesperadamente a cualquier cosa que pudiese hacer olvidar que era su culpa. Hay otra razón muy significativa. De hecho, creo que es una de las filtraciones más significativas que salió en nuestro ciclo de publicaciones de las elecciones americanas. No se informa mucho sobre ello. ¿Por qué? Porque no le gusta ni a los demócratas ni a los republicanos. Es la estrategia Pied Piper, una estrategia puesta en marcha por el equipo de Hillary Clinton que dice explícitamente: esta estrategia es para elevar a Trump en el proceso primario, en las elecciones primarias. Decir a todos los medios que le tomen en serio y eleven su posición. ¿Por qué? Porque pensaron que Donald Trump sería más fácil de vencer que Jeb Bush. Ellos crearon a Donald Trump. El Partido Democrático Americano le elevó, hizo una política arriesgada y perdió. Esta es la www.clustertv.net. En la radio, en el marco de los 190 años de la creación de la invención de la radio para la www.clustertv.net. Un gusto saludarlos desde la plataforma informativa www.clustertv.net. En fin, muchos informadores. Sigue teniendo muchos informadores, a pesar de las dificultades, de los riesgos, a pesar de los esquemas de seguridad estabilizados en todo el mundo, abundan los informadores. Es un ejército de informadores el que debe existir seguramente, y metidos en las tripas de gente que tendrá una intención buena, mala, regular, pero es muy frecuente la recepción de información. No falla la recepción de información, continúa llegando constantemente información. Sí, recibimos mucha información y lleva tiempo procesarla. Es una gran responsabilidad el verificar tanta información, mantener ese récord perfecto, entender la información, hacerla presentable, catalogarla, etc. Es una gran responsabilidad. De alguna manera, eso provoca que cuanto más se expande Wikileaks, más información puede ser publicada en distintos idiomas, para distintas culturas, etc. Así que todavía queda mucho trabajo por hacer. Me gusta verlo de esta manera. Por ejemplo, cuando alguien ve alguna gran revelación de Wikileaks, piensa: vaya, qué increíble es lo que han descubierto. Pero piénselo, hubo un tiempo antes de esa publicación en la que la gente veía el mundo de otra manera. Era una consideración incorrecta sobre cómo era el mundo, porque no éramos conscientes de, por ejemplo, estos programas piratas masivos de la CIA. No éramos conscientes, y existen muchas cosas, muchísimas, que la gente todavía desconoce. De hecho, tan solo hemos rascado la superficie con lo que hemos publicado. Es por ello que nuestra percepción del mundo está todavía por llegar. Es como si estamos en un bote remando por las olas del océano.
y vemos las olas subir y bajar, las sentimos, nos fijamos en la parte más alta de la ola y la más baja y decimos, hay toda esta agua de distancia. Pero en realidad todas esas olas son empujadas desde abajo por el fondo del océano. La gente no piensa en el fondo del océano cuando navega, tan solo piensa en las olas. Pero hay una enorme historia humana que todavía no se ha publicado. En este programa nosotros tratamos de adivinar por dónde será el futuro en 20 o 20 y tantos años. Y vemos que hay dos corrientes en combate. Por un lado está la utopía, el sueño de un mundo libre. Internet se soñó como un espacio para la libertad, y una pesadilla, una distopía, es Internet convertido en el espacio de la gran vigilancia intermundial. ¿Quién está ganando esta batalla? Da la impresión de que estamos en una sociedad que usted dice muy militarizada desde el punto de vista de la vigilancia, con creciente sofisticación de la acumulación de los data, los big data, con un almacenamiento extraordinario de información sobre cada uno de nosotros, y mientras tanto enfrente una corriente como la que usted representa, tratando de abrir el espacio de libertad. Visto desde fuera, señor Assange, tenemos la impresión de que está ganando, y con pocas posibilidades de ser derrotado, ese mundo de la vigilancia creciente, los datos controlándonos y cercándonos cada vez más. ¿Acierto? ¿Es así como están siendo las cosas? Esta es la www.clustertv.net para la radio. Es complejo y difícil de predecir. El mundo ya sería completamente totalitario en relación con el aumento de las capacidades de vigilancia. El mundo se expandiría a un totalitarismo digital si no fuera por tan solo un factor. Y este es que la gente se está volviendo más impredecible. Es muy interesante. Mientras la gente tiene smartphones, móviles de Google, de los cuales el 80% contienen casi toda la información de lo que estás haciendo, se reenvía a Google, la inteligencia americana clava sus colmillos en Google, y así Google y la inteligencia americana ya conocen todo. Se producen nuevos algoritmos de la inteligencia artificial que se ocupan de esa información y tratan de hacer predicciones sobre la gente. Por otro lado, cuando tienes a miles de millones de personas y las conectas y les permites que se comuniquen de maneras cada vez más sofisticadas, como las videollamadas, entre otras, y esas personas están usando sistemas informáticos enormes para conseguir información, como buscadores, preguntas de búsqueda, uso de ordenadores para conseguir información que analizan y luego pasan a otros. Esta red de interacción humana se vuelve muy impredecible. Aunque existe una vigilancia total, ¿cuál es el propósito de la vigilancia? El propósito de la vigilancia es predecir, vigilar, conseguir información, hacer una predicción, desarrollar un plan para frenar a la gente o controlar el comportamiento de la gente de cierta manera. Pero esta interacción tan rápida significa que la red de personas se vuelve más impredecible. Hemos visto ejemplos de ello. El Brexit o la elección de Donald Trump son claros ejemplos. Piense en todo el dinero que se ha gastado en las elecciones de Estados Unidos. Moody's, que es una de las grandes firmas financieras, predijo que Hillary Clinton ganaría. Se jugaron su enorme reputación al decir eso, y se equivocaron. Miles de millones, o tal vez cientos de miles de millones,
Apostando por esa predicción y se equivocaron. ¿Cómo es que toda esa atención puesta por las firmas financieras, firmas políticas, de los entrevistadores y matemáticos para tratar de entender la dinámica en las elecciones americanas fue totalmente equivocada? Es debido a que la red de gente interactiva es cada vez más impredecible. Mientras tanto, en la pelea por defender, digamos, el juego de la libertad en el nuevo espacio de Internet frente a la amenaza de esa vigilancia, hay un punto que los ciudadanos en general no podemos entender bien, y yo le quería pedir que me lo explicara. Y es que usted sueña con un espacio abierto a la libertad, sin secretos, en el que todo se pudiera manifestar, y sabe que permanentemente mucha sociedad le dice a usted: los estados no tienen derecho a defenderse, los estados pueden defenderse sin algún área opaca. En la lucha famosa contra las drogas, el terrorismo, contra la pornografía infantil, etcétera, pueden librarse esas batallas que la sociedad necesita con estados que no puedan defender determinadas líneas de actuación. En un juego de transparencia total como la que usted suspira, ¿eso es compatible con la defensa por parte de los estados de derechos ciudadanos que deben ser defendidos y luchas contra enemigos verdaderos que tiene la actual civilización? Está la www.clustertv.net, la prensa, la radio y la televisión, toda la información en un mismo lugar. Y estamos en esta retransmisión de la entrevista de Julian Assange en la capital de Londres, Inglaterra, Reino Unido. Asimismo, hacemos transversalidad, transmedia, con otros documentos que se han publicado, se están publicando en Europa en este momento, como el documento generado por el juez Baltasar Garzón, quien manifiesta que es muy grave lo que está ocurriendo y plantea un futuro incierto para Julian Assange, quien después de casi 8 años de reclusión inhumana en el recinto de la embajada ecuatoriana, se encuentra ahora a expensas de lo que la Corte de Magistrados de Westminster determine, una vez se ponga en marcha la extradición a un país, en este caso Norteamérica. De inicio, el periodista busca refugio ante la orden de aprehensión de Suecia por la denuncia de una violación, una causa que ya fue archivada en mayo del año pasado. Ahora enfrenta la condena por haber incumplido las medidas cautelales de su libertad, cuestión que siempre hemos aceptado y que nunca hemos eludido, responde y manifiesta el señor Baltasar Garzón. Asimismo, sostiene que hay una situación en Gran Bretaña, pero que denuncia a la vez la instrumentalización que estos países como Estados Unidos han realizado. Al final se ha develado la trama. Incluso desde diciembre del 2017 existía una orden de detención de la justicia estadounidense en Londres, a pesar de que tanto la detención de justicia de los británicos como el gobierno del presidente Moreno, específicamente del canciller Valencia, lo negaron. Esta es una transmisión de la www.clustertv.net, www.clustertv.net radio. Si hablamos de terrorismo en Europa, Europa tuvo muchas opciones para evitar el aumento paulatino del terrorismo durante los últimos 15 años. En cierto modo, Europa se adaptará. Los niveles de terrorismo no son tan altos. Desafortunadamente, creo que la manera en la que se adaptará es aumentando los niveles de autoritarismo. Ya existe una gran vigilancia a gran escala que puede crecer un poco más. Pero el nivel de control sobre los derechos de las personas y los programas policiales preventivos como el que tienen aquí en Reino Unido, donde introdujeron algo llamado Prevent en casi todos los institutos fundados por el gobierno. Sí, pasarán todo este tipo de cosas, pero no es que lo encuentre tan interesante. Creo que hay retos mucho más grandes a los que un Estado tendrá que enfrentarse. Algunos son el aumento de la regionalización, que surgirá de la creciente intensidad de comunicación,
y que está dando lugar a una cohesión más fuerte en Escocia, a una cohesión más fuerte en Cataluña, a una cohesión más fuerte en California, alejándose de los grupos que le rodean. Y también importa el papel de actores de semiestados transnacionales. Como Apple. Como Apple. Apple se está convirtiendo seriamente en una entidad con aspecto de Estado. Pensemos en ello. O estás dentro del estado de Apple o estás dentro del estado de Google. Si eres del estado de Apple, hay ciertos comercios con los que te puedes comprometer, ciertas relaciones, ciertos tipos de seguridad que existen dentro de este estado de Apple. Vuestro estado clásico, España. Pensáis que los ciudadanos españoles están como encerrados dentro, pero no lo están. También están al mismo tiempo en este estado de Apple o estado de Google. Y esos estados están usando la criptografía para levantar un muro que evite que los estados exteriores puedan interferir en las interacciones con sus usuarios. Claro está que sí, Google tiene relaciones con el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, enviándole información, etc. ¿Y Apple lo hace? Sí, también. Pero no quiere verse forzada a hacerlo. Lo único que quieren hacer son tratos. Muy bien, yo te doy algo y tú me das algo. Y así es como se comportan los estados. En sus relaciones con otros estados, a menos que estén en una posición subordinada o estén invadidos, solo hacen cosas como parte de tratos. Son independientes. Y cuando la población es arrastrada a estos nuevos estados digitales transnacionales, por supuesto que debilita enormemente el poder de los estados terrestres en los que la gente se encuentra. Ahora bien, eso puede ser, y probablemente hasta la fecha, ha sido un gran boom para la libertad de las personas. Porque ahora, como individuos, pueden elegir con qué quieren mediar y relacionarse. Elijo lidiar con mi zona local en España para ciertas cosas. Elijo lidiar con Apple, o Google, o Facebook, o uno de estos superestados digitales en expansión para otras cosas. Pero ha llegado el momento en el que la elección empieza a ser cada vez más limitada. A la vez que los estados tradicionales disminuyen sus capacidades y el número de estados que puedes elegir, tal vez quiera estar en una compañía china, tal vez en una americana, tal vez en una europea. Así es como lo interpretamos. No hay tanta elección y probablemente, una vez que estamos en uno de estos estados, es muy difícil pasarse a otro, porque tienen incentivos fuertes para evitar que la gente se marche y cambie. Y a la gente ya le ocurre eso. No es fácil recopilar todos los emails o contactos de Google o Apple si es ahí donde se está. Bueno, tendremos que ir terminando ya, señora Assange. Yo quisiera que usted soñara cómo podría ser el mundo si Internet fuera lo que usted dice que debería ser. Es decir, si fuera derrotado ese movimiento, digamos, de vigilancia, si finalmente eso fuera superado por lo que fuere, por la actuación de los seres humanos, ¿cómo sería ese mundo? Sueñe usted. ¿Cómo es? ¿Cómo se relaciona esa aparente anarquía de individualidades sin secretos, sin zonas oscuras? ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es verosímil, imaginar un mundo en el que prosperaran las teorías que usted defiende, señor Assange? www.clustertv.net. La prensa, la radio y la televisión, toda la información en un solo lugar. Esta es una introducción de la retransmisión de la entrevista de Julian Assange en el marco de esta nueva situación, donde la policía británica ha ingresado a la embajada del Ecuador para ser conducido y sin duda extraditado a los Estados Unidos. Para la www.clustertv.net, www.clustertv.net radio. Un gusto saludarlos. Bueno, primero uno tiene que evitar que estos superestados digitales nuevos se vuelvan superpoderosos con la inteligencia artificial.
Esta es una gran amenaza, no de la manera en la que la gente habla. Algunos huyen de la inteligencia artificial. Dicen que es consciente y quiere controlar el mundo como si fuese un dictador loco. Así no se están dando las cosas. Tiene cierta dirección. Y la dirección y el desarrollo que se está dando es hacia estos nuevos superestados digitales, empleando grandes cantidades de información que utilizan para entrenar a inteligencias artificiales, que usan para hacerse a sí mismos más competitivos, que usan para desarrollarse más rápido, mientras las empresas se están volviendo cada vez más automatizadas, impredecibles y no entendibles para el ser humano. Ese es un problema muy serio. Bien, hablemos ahora de un escenario utópico. Con la información viajando más rápido, así como con el flujo financiero, los humanos son más entendidos. Podemos esperar, tal vez, que el sufrimiento humano creará una demanda que en un entorno global eficiente es como una demanda del mercado. Si bien sea directamente mediante las compañías o a través de grupos que tienen aspecto de estados que se tienen que mantener. Y el precio del sufrimiento humano puede ser relativamente bajo. Ahora bien, ese es un tipo de utopía del tecnomarketing. Lo que personalmente espero para los cimientos de todos estos avances es que seamos capaces de crear una historia humana que no se pueda eliminar, una historia humana que sea concreta, en la que cada parte de la historia se refiera a otras partes de la historia de una manera que podamos considerarla una estructura segura, que no esté hecha de plastilina, que se derrita y desaparezca enfrente de nosotros, y que podamos introducir el caudal de conocimiento humano colectivo que surge de la historia, así como toda información sobre cómo se comportan verdaderamente las instituciones humanas modernas, cómo operan en realidad. Y con ese entendimiento profundo y concreto de cómo funciona la civilización, podremos crear nuevas instituciones, nuevas teorías políticas, nuevos tipos de Estado, etc. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a estar en esta casa? ¿Cuánto tiempo más está dispuesto a estar en esta casa? ¿Ilimitado o tiene marcado más o menos un límite para su estancia en esta embajada? Esta es la www.clustertv.net para la radio. Bueno, la pregunta es, ¿la embajada o Supermax? En una prisión americana tal vez podría ser amordazado, así que sí, creo que la embajada es mejor que Supermax. Si estuviera en Supermax, mire, no es que tenga miedo de la cárcel. Ya he estado en la cárcel antes. De hecho, llevo viviendo en una clase de prisión durante 5 años. Y en algunos aspectos es incluso peor que una cárcel normal. No hay luz, no hay área exterior, oportunidades de ejercicio limitadas, no hay prisioneros con los que hablar. Pero en otros aspectos es mucho mejor. Puedo trabajar. Y mientras pueda trabajar seré muy feliz. Soy una persona que necesita el conflicto. La clase de persona que necesita tener ese conflicto intelectual para ser feliz. Y me gusta ganarlo. Así que para mí es muy importante ganar la situación en la que me encuentro. Y es fácil sentir que lo haré. Ya ha pasado tiempo y tengo 2 victorias de Naciones Unidas en mi haber el año pasado. Y puedo sentir que esto va... Ya sabe, puedo sentir la victoria. ¿Y qué es lo que debo hacer a la hora de desplegar la historia? Mis hijos no estarían de acuerdo. Me da la impresión de que tiene usted la sensación de que hay una tarea histórica que en cierto sentido le ha correspondido por las circunstancias que sean y está usted dispuesto a llevarla adelante aunque sea hasta la inmolación. Me da la impresión, digo. Hay una tarea histórica, eso es cierto.
Yo creé algo y es importante que... Mire, imaginemos que Wikileaks fuera destruido. Me molestaría, pero podría vivir con ello. ¿Y con qué no podría vivir? La señal. La señal que saldría al mundo. Las publicaciones de Wikileaks han ampliado enormemente el espectro de lo que pueden hacer los editores. La gente entiende que es normal tener Wikileaks en el mundo. Ese es el tipo de mundo en el que nos encontramos. Y Wikileaks está publicando mucho, arriesgándose en los casos más duros, pero sigue adelante. Por lo tanto, es seguro, dependiendo de cómo se tomen precauciones, es seguro hacer todo hasta el punto de lo que hacemos nosotros, porque lo hacemos. Y si dejásemos de hacerlo, habría una relajación. No se revelaría el comportamiento y la manera en que actúan las instituciones humanas poderosas. Y creo que eso puede ser algo bastante peligroso para la historia. No podemos dejar que ocurra. Yo no tengo que ser quien mantenga Wikileaks, pero Wikileaks no puede fallar. En estos 5 años ha tenido usted dudas sobre el sacrificio y su recompensa. ¿Tiene usted miedo a ser detenido, ser juzgado, ser condenado a muerte o ser condenado a cadena perpetua? O las cosas que están diciendo de usted podrían hacer temer que si llegara a ser arrestado podría ser acusado de cosas extremadamente graves que podrían acarrear penas terribles. Por eso le digo si tiene miedo. Esta es la www.clustertv.net en este ejercicio periodístico de Transmedia, donde hemos escuchado una extensa entrevista de Julian Assange en relación a cuál es su visión desde esta plataforma informativa que es Wikileaks, que ha revelado a la sociedad moderna documentos que llevaban cerca de 30 años y más que no salían a la luz pública, documentos donde dejan a la luz pública estados, presidentes y gobiernos que realmente han faltado al principio democrático y que han sido proclives a intereses personales y corporativos. Sin duda esta documentación es una reflexión contemporánea y moderna de hacia dónde va la libertad de expresión, ya que el mismo Julian Assange lo decía, que este pequeño medio, esta plataforma informativa logró sacar a la luz pública documentos que los medios de comunicación a nivel mundial, con toda su infraestructura y con todo su poderío, jamás pudieron publicar o sacar a la luz pública. Crea una gran pregunta para la libertad de prensa en el sentido de quién se está apropiando, quién ejerce realmente la libertad de prensa y de información ante estos documentos. Asimismo, en este ejercicio transmedia para la www.clustertv.net, documentos como los que publicó el ex juez Baltasar Garzón español, quien hace un referente y una mirada desde Europa muy interesante, argumentando que tras esta realidad escondida la verdadera razón de la persecución contra los activistas, Estados Unidos no puede consentir que Assange, mediante Wikileaks, haya hecho público miles y miles de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial, denunciando estos Wikileaks, estos mensajes, estas publicaciones de Wikileaks, torturas, crímenes de guerra por parte de responsables militares de los Estados Unidos en lugares como Irán o Afganistán, y filtraciones de las comunicaciones entre embajadas de Estados Unidos con gobiernos y servicios de información en todo el mundo. Ya estamos en esta etapa final de la entrevista de Julian Assange desde el Reino Unido, su capital, en Londres, Inglaterra. Para la www.clustertv.net, la prensa, la radio y la televisión, toda la información en un mismo lugar. No,
Estas cosas no me dan nada de miedo. Una pregunta interesante sería si alguna vez he tenido miedo. Cuando fui por primera vez a la cárcel, no pensé algo como, esto es terrible, quién sabe cómo voy a acabar. Estaré en Supermax durante los próximos 30 años, tal vez incluso pena de muerte. En realidad pensé, esto es emocionante. Nunca antes he estado en una cárcel británica. Habrá muchas cosas a las que me tendré que adaptar. Será una cultura única, un tipo de burocracia particular, y tendré que concentrarme y aprender rápido. Y esto será una tarea emocionante. Es como... Supongo que es el miedo a la monotonía, el miedo a no estar motivado o activo. Ese es mi verdadero miedo. Y tras haber sido detenido sin cargos en el Reino Unido por casi 7 años y 5 años en esta embajada, he descubierto que puedo aprovechar el tiempo. Esto es algo de lo que otros prisioneros también se dan cuenta. Me siento completo aprovechando mi tiempo, solo serán unos años. Y creo que es algo muy saludable el descubrir que te sientes cómodo con ello. Es como un dicho de Buda. Si esperas en la orilla lo suficiente, verás flotar los cuerpos de tus adversarios. Esta es una transmisión de la www.clustertv.net radio que va concluyendo con este documento transmedia de Europa, venido de España a través del diario El País, donde sostiene el juez Baltasar Garzón una tesis muy compleja, interesante, inteligente, pero además muy clara para la opinión pública en el sentido de cuál va a ser, qué se desprenderá a partir de ahora de esta realidad de la situación del señor Assange en términos de el periodista y si se quiere más allá del matemático, del experto y de la informática, de Wikileaks, si se quiere más allá de la pregunta del ser humano, hacia dónde va la sociedad contemporánea en este cambio de modelo, si se quiere ver así, si se quiere entender, que es uno de los planteamientos de esta entrevista, en términos de la libertad de expresión y en términos de la información que está llegando a la esfera de lo público, a los ciudadanos. Recordemos que el señor Assange ha revelado estos documentos que han generado una serie de contrahechos, y si se quiere de hechos colaterales, como los que se han planteado acá. 3 estados históricos elementales, fundamentales para entender este documento. Sostiene esta entrevista que el Pentágono se crea a partir o posteriormente a esa situación de la Guerra Fría, donde el impacto se siente en América Latina más por la salida del dictador Pinochet, posteriormente por lo que pasa en Medio Oriente, en Irak y Afganistán, y que hoy es una organización obsoleta. Asimismo plantea teóricamente que han sido incapaces y no son competentes para desarrollar los procesos informativos y de ética pública con la altura que la sociedad contemporánea, la sociedad de la información, hoy entiende la importancia de la información en la puesta de la opinión pública. Posteriormente plantea su perspectiva a una posible libertad que se queda entroncada hoy con el traslado de la policía británica hacia una posible extradición, pero además de eso deja una profunda inquietud en la sociedad contemporánea, y es hacia dónde vamos en los estados democráticos en sentido de las libertades. Asimismo plantea el juez Baltasar Garzón, dice que aunque queda lo más importante, signo de pregunta, ¿qué ocurre con los derechos humanos? Cierra signo de pregunta. Estados Unidos discurre por un camino que nos llevará a todos al desastre. Recientemente amenazó con la prohibición
de visados a los miembros del Tribunal Penal Internacional que investiguen casos como los que la supuesta responsabilidad de miembros de esa alta instancia de militares norteamericanos en Afganistán. Sostiene, hace apenas unos días hizo efectiva esta sanción, reiterando el visado a la fiscal de la TPI, Fort Bensouda, que junto a sus colaboradores indaga sobre el 2016 la posible responsabilidad de soldados estadounidenses y sus acciones entre el 2003 y el 2004 en los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, y en tal sentido, sin sazón, Bensouda ha manifestado que seguirá cumpliendo su deber. Cerramos comillas, palabras de el fiscal, juez Baltasar Garzón desde España en Europa sobre esta realidad. La realidad que nos deja a la luz pública Julian Assange y la publicación de documentos que son de dominio público en toda democracia. www.clustertv.net Radio. Lo que nos anticipe las nuevas revelaciones que hará a no tardar mucho Wikileaks. Pero sí le pido que me diga si va a haber pronto alguna revelación de importancia resonante como la que recientemente puso patas arriba prácticamente toda la credibilidad de la CIA y toda su solvencia. Nos aguardan importantes, espectaculares revelaciones procedentes de Wikileaks, señor Assange. Sí, sí. ¿Quieres saber más de ellas, no? Tendrá que esperar. Bueno, ya finalmente la pregunta con la que terminamos siempre nuestras conversaciones. Hemos hecho una modo de deadline, para mí es muy optimista, digo 20 años, mi deadline. Imagine que han pasado 20 años, señor Assange. Espero que no usted esté aquí. ¿Cómo será el mundo en esta pelea del sueño de la libertad de Internet y la pesadilla de Internet ocupado por unos ojos que nos vigilan? Dentro de 20 años, ¿en qué punto nos encontraremos, señor Assange? ¿Quieres saber mi predicción de lo que pasará en 20 años? Es algo... Cualquier persona que le diga su predicción, cualquiera que le diga que puede predecir lo que ocurrirá en 20 años está hablando sin sentido. Mire, ¿con qué rapidez cambia una sociedad? ¿Con qué rapidez evoluciona la tecnología? Bueno, esto depende de la rapidez del pensamiento humano, la rapidez de la comunicación humana, el número de personas que se comuniquen, la rapidez del pensamiento informático, la rapidez de la comunicación informática y el número de ordenadores que se comuniquen. Como ve, mientras que la rapidez del pensamiento humano no está aumentando, el número de humanos sí que está creciendo. El número de ordenadores también, así como la rapidez de los ordenadores y también la rapidez de comunicación, tanto de los humanos como de los ordenadores. Por lo tanto, el cambio en la civilización se está acelerando con mucha rapidez y por ello no podemos predecir cómo va a ser. Esta es una transmisión de la entrevista de Julian Assange, ya terminando esta propuesta informativa transmedia, apoyados en documentos del diario El País, la www.eldiario.es, cerrando con este ejercicio informativo donde logramos transversalizar la mirada de el juez Baltasar Garzón sobre el caso Julian Assange y la mirada europea sobre esta realidad. Asimismo, sostiene, ya cerrando el documento, el juez Baltasar Garzón, que en el caso de Assange no termina aquí. Su equipo legal y yo, o sea, se define como asesor, como parte de este equipo legal, como coordinador de la defensa del periodista, no están dispuestos a permitir el atropello, sostiene el juez Baltasar Garzón. Asimismo, pelearemos, sostiene, como David contra Goliat, como venimos haciéndolo desde hace años.
Este asunto va más allá de una filtración o un entramado de conflictos legales. Estamos hablando del derecho de los ciudadanos del mundo a conocer en manos de quién estamos, de lo que nos ocultan y de a dónde pretenden conducirnos. Lo que nos pretende Estados Unidos es apoyar en quienes le están favoreciendo, no es otra cosa que la impunidad. No podemos ni debemos tolerarlo y no los haremos. Para la www.clustertv.net radio, este documento transmedia con una lectura del juez Baltasar Garzón desde España y las últimas palabras de cierre de Julian Assange. Pero claramente existen posibilidades para que las predicciones apunten a distopías extremas. Y creo que las distopías son más probables que las utopías. ¿Por qué? Porque mientras la tecnología sigue aumentando su complejidad y mientras el mundo se vuelve más impredecible debido a la velocidad con la que la información está fluyendo, nuestra habilidad para entender a dónde nos dirigimos está disminuyendo con mucha rapidez. Y por lo tanto, podría llegar a un desarrollo en poco tiempo, en el futuro. Puede que no podamos prever hasta que esté enfrente de nosotros. Es como la crisis de los refugiados de Siria, algo parecido. Tal vez sí, tal vez... Aquellas personas que estudian en agencias de inteligencia, por supuesto que todos podemos ver esta horrible desestabilización en Libia y Siria. Gaddafi predijo que daría lugar a una crisis de refugiados antes de morir. Pero de alguna manera no hubo gente suficiente que lo viera para trazar un plan que evitase que ocurriese. Y creo que veremos muchas cosas parecidas. Pienso que es probable que se den eventos distópicos más allá de, yo no diría el control humano, sino donde no tendremos tiempo suficiente para unirnos y crear una solución antes de que el problema ocurra. Mucha suerte, señor Sánchez. Gracias. www.clustertv.net radio.